Hoy en Colombia se acaba de cerrar una de esas noticias que parecen sacadas de una serie. La Sociedad de Activos Especiales, la SAE, subastó y adjudicó la finca La Manuela, un lugar ubicado a orillas del embalse El Peñol Guatapé, en Antioquia, que durante años fue asociado al poder criminal del narcotráfico porque perteneció a Pablo Escobar. Y ojo con los datos, porque aquí está lo noticioso. La puja arrancó con un precio base de 5.700 millones de pesos y terminó adjudicándose por 7.700 millones. Según los reportes, ese cierre quedó por debajo del valor comercial estimado, que rondaba los 9.600 millones. Y además, se habló de un área aproximada de 7.826 metros cuadrados para el predio subastado. Ahora, ¿por qué esto importa? Porque La Manuela no es solo un lote bonito en una zona turística. Es un símbolo incómodo. Un lugar que, para mucha gente, representa el contraste entre el lujo construido con dinero de la cocaína y el costo real que pagó el país en vidas, miedo, atentados, corrupción y dolor. Por eso, este video no es para romantizar a nadie. Es para entender qué se está vendiendo, qué historia carga encima y qué significa que el Estado convierta un bien ligado a un pasado criminal en plata, legal, que entra a las arcas públicas. Primero, ubiquémonos. El embalse. El Peñol Guatapé es uno de los paisajes más famosos de Antioquia. Es zona de lanchas, turismo, miradores, y entre esos recorridos en el agua, por años se volvió común que señalaran unas ruinas en la orilla o en una especie de islote y dijeran: «Esa era una finca de Escobar». Ese lugar es La Manuela. Aunque mucha gente la ubica como en Guatapé, varias notas también la sitúan en jurisdicción del municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño. Y esa precisión no es un detalle menor, porque incluso el manejo institucional del predio ha pasado por decisiones locales y por procesos largos de recuperación. ¿Y de dónde sale el nombre? La Manuela se llama así, en honor a la hija menor de Escobar, Manuela. Se construyó en la década de los 80, en los años más duros del cartel, como un sitio de descanso y refugio. No era cualquier casa de campo. El atractivo del lugar no era solo la arquitectura, sino el entorno. Jardines, especies vegetales y árboles exóticos traídos de otros países, que con el tiempo se convirtieron en parte del gancho turístico del sitio. Pero esa historia de lujo no dura. En 1993, la finca fue atacada con explosivos por los Pepes, en medio de la guerra contra Escobar. Y ahí empieza la imagen que muchos conocen hoy, la de una mansión rota, con ruinas al aire, como una fotografía congelada de lo que deja la violencia. La finca quedó marcada por ese golpe y por el abandono posterior. Y aquí vale una línea de contexto histórico. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, en Medellín, durante un operativo, después de una persecución que marcó una época. Con su muerte, no se acabó el narcotráfico, pero sí se cerró un capítulo específico de terror urbano y de confrontación directa que dejó heridas enormes en el país. Ahora viene el punto que casi nunca se cuenta completo. La Manuela no se apagó después de la muerte de Escobar. Durante años, el lugar siguió siendo visitado, explotado, ocupado y convertido en un foco de lo que se conoce como narcoturismo. En abril de 2019, por ejemplo, el colombiano reportó que la SAE hizo un desalojo del predio, que estaba a cargo de William Duque desde hacía más de 25 años. Una persona que había sido jardinero del lugar en tiempos de Escobar y que, según el reporte, se quedó allí después de la muerte del capo. En esa misma historia se menciona que la finca tenía 7 hectáreas y que tardó 7 años en construirse, además de que el predio había pasado a ser del Estado en 2005 tras un proceso de extinción de dominio. Y aquí es importante entender qué hace la SAE. La SAE administra bienes que fueron incautados o que pasan al Estado por procesos como extinción de dominio. Su discurso, y lo que viene repitiendo en estos casos, es: lo que antes fue comprado con plata ilegal, hoy se transforma en recursos legales,
con trazabilidad que entran al Estado. En otras palabras, convertir símbolos del crimen en plata que pueda terminar financiando políticas públicas, reparación o inversión social. Pero la Manuela no es un caso sencillo, porque se cruza con el turismo. Durante años hubo recorridos que se vendían casi como experiencia Escobar. Y ahí aparece la discusión. ¿Esto educa o esto glorifica? ¿Esto ayuda a la memoria o alimenta el morbo? En Colombia esa conversación es especialmente sensible, porque hay víctimas que llevan décadas viendo cómo el nombre de un criminal termina convertido en souvenir. En ese intento por cambiar la narrativa del lugar, hay otro dato clave. Desde enero de 2024, la explotación turística de La Manuela fue adjudicada a una empresa llamada The Group, mediante un contrato por 25 años. ¿Qué pasó con eso? Que el lugar empezó a promocionarse más como un complejo de actividades: paintball, piscina intervenida, recorridos y visitas guiadas. Incluso se reportó una tarifa de 35,000 pesos para un recorrido guiado, con un enfoque que, según lo contado, busca evitar la apología. Nada de fotos de culto, nada de altar del narco, y más bien un relato que muestre que el narcotráfico termina en ruina. Y entonces, llegamos a la noticia de hoy: la subasta. La SAE organizó el proceso, y el resultado fue una adjudicación por 7.700 millones de pesos, partiendo de 5.700 millones, y con referencia a un valor comercial estimado superior. Si tú te estás preguntando, ¿y quién compró? En los reportes que están circulando, lo principal ha sido el monto y el mensaje institucional, más que revelar el nombre del comprador. Lo que sí se repite es el simbolismo. El Estado vendiendo un bien que por años fue bandera del narcotráfico para convertirlo en recursos oficiales. Ahora, una cosa importante. Hay una aparente diferencia en los datos de área según el momento del que hablemos. En piezas más recientes, sobre la subasta, se menciona un área aproximada de 7.826 metros cuadrados para el predio. Pero en reportes anteriores, como el de 2019, se hablaba de 7 hectáreas. ¿Qué puede estar pasando? Puede ser diferencia entre el área total histórica del conjunto y el lote exacto que entró a subasta, o diferencias entre cómo se reporta área del predio y área intervenida, aprovechable, construida. Y como esto es un tema sensible, si vas a poner el dato en pantalla, mi recomendación es que lo presentes como área reportada por medios en la subasta, 7.826 MTC, y, si vas a hablar del historial, menciones que en años anteriores se reportó un metraje mayor. La pregunta final, la que deja esta noticia abierta, es: ¿qué debería ser La Manuela a partir de ahora? Hay 3 caminos que siempre aparecen en estos debates. 1. Convertirlo en un proyecto turístico neutral, sin culto al narco, con empleo local y reglas claras. 2. Transformarlo en un espacio de memoria que sirva para educación, para recordar víctimas y para hablar de la historia sin adornos. 3. Dejarlo como una ruina cerrada, para que no se convierta en escenario de glorificación. Ninguna opción es perfecta, pero lo que sí parece claro es que seguir alimentando el mito sin contexto es lo peor que se puede hacer, porque al final, una finca no es solo una finca. Y La Manuela, menos. Es un recordatorio físico de algo que Colombia todavía está terminando de procesar. ¿Cómo se cuenta la historia del narcotráfico sin convertir criminales en leyenda? ¿Cómo se hace turismo sin vender morbo? ¿Y cómo se transforma un símbolo de violencia en algo que tenga sentido para la sociedad? Si este lugar va a seguir recibiendo visitantes, o si va a cambiar su uso, la clave será esa. Que no se vuelva un templo, que no se vuelva propaganda, y que no se olvide lo esencial. El narcotráfico no fue una estética, fue una tragedia. Y si la venta de hoy realmente termina en recursos públicos bien usados, entonces, por lo menos, algo de ese pasado se convierte en una reparación tangible.